a la tercera plaza, a Faredesi. Uy, ahí se me tambalea el coche, y me sobrecalentaron las gomas traseras y nuevamente pierdo el control y casi me voy en trompo. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Silverstone, en la clase destacada semanal recién estrenada a bordo del Caterham R500 del 2013. Es un coche extremadamente divertido y la verdad es que lo vas a disfrutar muchísimo. Claro, lo digo en función a la complejidad que tiene este biplaza. Ahí se fueron a los golpes y perdió el control. Y se fue en trompo allí uno de los corredores. Vamos a ver qué pasa en la próxima curva. Vamos a intentar sobrevivir. Y allí se fue otro que se impacta con la tercera posición y se va fuera del circuito. Y trato allí de zigzaguear, de mantener la tracción, de calentar las gomas. Ahora estoy detrás de Kidi Drisi en la tercera plaza, el Caterham azul. Aprovecho el rebufo para ver si puedo adelantarlo en el sector más veloz del circuito. Son 7 vueltas en total en el circuito de Silverstone y no será tarea sencilla poder llegar a lo más alto, porque como ya ves es un coche que es muy ligero, tiene muchísima potencia, mucho torque, y eso es lo más complicado y a la vez lo más divertido. Así que bueno, entramos ahora en la chicana de Silverstone tratando de frenar. Me voy ahí un poco largo, los frenos me fallan y entro en la chicana en segunda marcha. Ahí trato de encontrar todo el espacio posible para meterme lo más rápido, pero pierdo el control. Se me sobrecalentaron los neumáticos traseros y casi me voy en trompo, pero pude corregir ahí, casi me lleva del sombrero otro piloto que afortunadamente frenó a tiempo y ahí impacto ligeramente a Di Clocco 089 en la sexta plaza. Uy, ahí me salgo allí del circuito porque de no haberlo hecho de ese modo, Di Clocco y yo hubiésemos quedado muy mal, muy relegados, hubiésemos quedado los dos con la trompa al revés. Así que bueno, señores, entramos ahora en la curva, piso a fondo, trato de aprovechar de vuelta el rebufo para ver si puedo adelantar a Di Clocco en el sector más rápido, pero tenemos un rendimiento muy similar de momento, no lo logro alcanzar, el rebufo no me es suficiente, pero si nos acercamos los dos a Golf R32 V6 en la sexta plaza y Di Clocco se queda atrás, relegado porque no pudo frenar a tiempo, se le fue largo allí la frenada. Entramos ahora al sector de la chicana, otra vez me acerco rápido a Golf R32 y más adelante vemos ahí la pelea de los 4 coches que van alineados tratando de mantener la tracción para entrar en la recta de las emociones. Vemos ya 2 corredores alineados y el otro, el Caterham azul. Estamos viendo la vista del Caterham azul, como se está peleando allí con el otro, se empujan y el otro corredor casi se sale, pero logró corregir justo en el límite del piano. Pero bueno, señores, seguimos avanzando, tratando de mantener la tracción, tratando de evitar cualquier error, cualquier otro deslizamiento que me pueda costar las posibilidades de meterme en el podio. No es tarea sencilla, no está bastante complicado el control de este biplaza. Ahí estamos ahora metiéndonos por la parte profunda en la salida de la curva. Conseguimos mejor espacio, mejor tracción, mejor trazada. Me meto ahora en el rebufo de replicante 7231, tratando de avanzar. Aprovecho el plus de velocidad y consigo adelantarlo por la derecha sin mayor resistencia, mientras que Kidi Drisi allí frenó de golpe y tuvo que derrapar para no llevarse del sombrero a Faredesi, y yo lo aprovecho para meterme en la cuarta posición, descontando ya más de 3 segundos a mi vuelta anterior. Entramos en la chicana, me meto por la parte profunda y supero a Faredesi también. Ahora estoy metido en el podio y vamos a entrar en la recta de las emociones, pero Faredesi no se rinde y me superó con mejor tracción por la parte profunda de la chicana. Ahora se queda corto en vena aceleración y lo aprovecho para acercarme nuevamente y presionar. Me meto allí muy cerquita, pero tengo que frenar para evitar cualquier contacto innecesario que pueda costarme tiempo de penalización. Mutu 2014 también está batallando con el coche para conseguir tracción y frenó demasiado tarde y se va largo allí Mutu. Y me voy por la parte profunda y lo supero. Allí casi se me derrapa el coche, pero lo logré controlar. Entramos en la curva, piso a fondo, por encima de las 70 millas. Ahora estamos de vuelta en el sector más veloz y ya estoy metido en la segunda plaza cuando estemos recorriendo la cuarta vuelta de las 7 pautadas en Silverstone.
Y cuando ya estamos recorriendo la penúltima vuelta del circuito, por ahora tengo una ventaja de 4 segundos en relación a la tercera plaza, a Faredesi. Uy, ahí se me tambalea el coche, me sobrecalentaron las gomas traseras y nuevamente pierdo el control y casi me voy en trompo, pero pude corregir. Eso me costó mucho tiempo y ahora Faredesi y Mutu me pasan cuando todo iba tan bien y no sé si vaya a poder conseguir recuperar el ritmo y no sé si tendré tiempo suficiente cuando ya lo que me queda es una vuelta para concluir. Uy, ahí Faredesi pierde el control, también se va por encima del piano, por encima del límite, arriesgándose a una penalización, pero parece que lo perdonaron. Entramos ahora de vuelta a la recta de las emociones y Mutu está en la segunda plaza y Faredesi tiene problemas nuevamente en la salida de la chicana. Lo aprovecho, tengo más potencia, consigo adelantar a Faredesi, regreso a la tercera plaza. Ahora Mutu también se está quedando. Me voy por la parte interna de la salida de esta curva y se enganchó al piano. Qué lamentable, señores, y me vuelve a castigar el circuito, perdiendo así ahora el chance de poder entrar en el podio. Y Golf R32 V6 aprovechó también para adelantar, pero parece que se está quedando, no tiene suficiente potencia, así que aprovecho aquí en la recta para superarlo. Y hasta este momento me salta la alarma de desgaste menor en el neumático trasero izquierdo. Y parece, señores, que me tendré que conformar con la cuarta posición, eso si no cometo más errores ahora en la entrada de la chicana, por supuesto. Y el líder acaba de terminar la carrera con 21 segundos de ventaja. ¡Qué barbaridad cómo se escapa! Y ahí van alineados Faredesi y Mutu, justo en la entrada de la chicana. ¿Cuál de los dos va a poderse meter en la segunda posición? Eso lo vamos a ver en la repetición. Aquí estamos viendo la cámara de Faredesi que en el momento cuando yo lo logro superar en la salida de la curva, luego de la recta de las emociones, y ahí es cuando me trompeo, él se impacta conmigo, producto de esa pérdida de control, pero él trata de mantener allí la trazada y consigue recuperar la tracción. Y ahora presionando a Mutu, se va por la parte más alta de la curva, consigue más espacio y sale con buena velocidad, con buena tracción, dejando atrás a Mutu por ahora, que lo persigue, que se está acercando allí aprovechando el rebufo. Ahí viene Mutu, lo supera en la recta con muy buena estabilidad, como todo un profesional. Ahí se le colió, se le fue un poco la cola a Mutu y Faraday lo aprovecha y se mete ahora desde afuera para ver si le hace un lacito, pero Mutu le cierra el espacio y se va allí por encima del piano, arriesgándose a una penalización. Y aquí viene el amigo, pero lo va a superar por la parte interna y lo consigue con buena tracción, superándolo después de 8 minutos 38 de contienda, escalando 6 posiciones, con un tiempo de vuelta bastante bueno de 1 minuto 10.009, mientras que el líder estaba girando a 1.9.534. Lástima las complicaciones, los incidentes, porque estaba bueno,